Dios les bendiga, hermanos. Es la segunda vez que inicio la transmisión. Este lunes 28 de octubre soy el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero de la Iglesia Bautista Oreb y este es el programa Pregúntele al Pastor. Voy a abordar de inmediato las preguntas porque se me ha estado cortando la transmisión. Eso es lo que pasa cuando trato de grabar este programa por las tardes, pero espero que nos dure un poco de tiempo para poder grabar algunas de las preguntas que me hicieron. Dios les bendiga. Disculpen los días lunes que no he podido transmitir antes por diferentes razones. He estado fuera de la ciudad y también por razones de técnicas aquí, pero espero que sea útil para ustedes este programa y quiero grabarlo, aunque tengo solo 2 preguntas para mantener la vigencia del mismo. Hola, paz. ¿La suerte es bíblica? ¿Me podría explicar mejor, porfis? Porque mucha gente dice mucha suerte. ¿Es correcto decir esto como cristianos o cómo debe decirse? Déjeme, le digo, hermano, que resulta que tiene mala reputación el concepto suerte entre los cristianos. La mayoría de las personas opinan que no debemos creer en eso, porque la Biblia dice que no debemos aderezar mesa a la fortuna o al sortilegio. ¿Qué es lo negativo de este concepto de la suerte? ¿Qué es lo negativo? La idea es que confiamos en fuerzas o en energías o en cosas así del destino, en fetiches, objetos que pueden darnos más suerte o menos suerte, tréboles de 4 hojas, patas de conejo, cosas de esas, que si se me cae un salero tengo 7 años de mala suerte. No, tengo mala suerte, ¿no? Pero si quiebro un espejo, tengo 7 años de mala suerte. Si paso por debajo de una escalera. Y creer estas cosas, que son supersticiones, por supuesto, es lo que hace negativo este concepto de suerte, porque la mayoría de las personas usa el concepto suerte para referirse a eso. Sin embargo, en la Biblia se usa mucho la palabra. Por ejemplo, en 1 de Crónicas 24:7 dice: la primera suerte tocó a Joairib, la segunda a Jedaías. En el Salmo 52:4 dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosas de lengua. Bueno, ese es otro concepto. Pero en Levítico dice: y echará suertes Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Es decir, el mismo santuario se debía echar suerte, y era como echar un volado. Tenemos 2 corderos, ¿cuál vamos a sacrificar a Jehová? ¿Cuál vamos a soltar al monte para Azazel? Era una práctica que no voy a usar tiempo ahora para mencionar ese asunto, pero se usaba el asunto de la probabilidad. Es un concepto diferente que el que se usa el día de hoy, que como que si la suerte fuera una especie de energía o una especie de destino, de hecho se habla de que hay personas que traen suerte y personas que traen mala suerte, y eso es lo que es negativo. En Números 26:56 dice: conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Cuando se repartían las herencias, o cuando se repartió la tierra prometida, también se echaron suertes. Es decir, si había pedazos de tierra diferentes, ¿cómo lo repartimos a cada uno? Se ponían los nombres de las personas o en piedrecitas o algo así, los se tiraban en un círculo, una raya, y los que quedaron acá fueron. Era una manera de escoger algo. No tenía que ver con energía. No es que hacían changuitos para que me toque esto, ni se compraban tréboles de 4 hojas en Coyoacán, ni patas de conejo, ni tocaban madera, ni nada de esas cosas. No hacían eso porque no consideraban que hubiera fuerzas que modificaran esa probabilidad, sino sabían que era solo eso, una probabilidad. Como cuando usted no sabe qué comerse, que me con de tin, marín, de doping, güey, de tu cucaramaco, ahora me como este. Y usted no es que crea en fuerzas ni energías, sino que sencillamente no se puede decidir, y entonces decide que la suerte, la probabilidad, porque es eso, la probabilidad lo decida. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, hasta en los pleitos, en ocasiones para juzgar sobre un problema de una persona se usaba la suerte. Dice: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Proverbios 18:18. En ocasiones se echaba un volado, por así decirlo. Se ponía la suerte, una decisión, una discusión entre poderosos, y me parece que a eso es el concepto bíblico. Por ejemplo, en Lucas 1:9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es el sacerdote Zacarías, y resulta que es uno de los levitas. No le toca
los levitas más que de vez en cuando ir al templo. En ocasiones al año le tocaba una sola vez, a él le tocó, pero ¿qué va a hacer? ¿El incienso o va a sacrificar el cordero? ¿Qué de todo el oficio que se hace en el templo va a hacer? Pues echaba suerte. Se ponían, no sé, se ponían unos palitos con los oficios de cada uno, y entonces no se veía qué era el oficio y cada uno tomaba uno, y ese le tocó en suerte. Entonces eso no es un mal concepto y no es nada de malo hacer eso. Pero si creemos en una fuerza, o que a través de ciertas energías podemos usted y yo modificar ese asunto de la suerte, me parece que ese es el problema. Pero déjeme decirle, es lo que es negativo este asunto. Por eso me parece que sí sería bueno que un cristiano no usara el término. Así como que tenga buena suerte, me parece que no sería tan lindo hacer eso. Porque dar toda la explicación de que no estoy refiriéndome a las fuerzas o energías o patas de conejo está muy complicado. Y el día de hoy sí, la mayoría de la gente cuando usa la palabra que tengas buena suerte se refiere a eso, ¿no? Cuestiones de brujería, cuestiones de energías o de cosas así. Hay quien hasta le da valores metafísicos y no sé qué. Y me parece que por eso sería bueno que los cristianos usáramos eso. Sin embargo, sería bueno entender el concepto para tampoco ser legalistas y condenar a todos los que dicen eso. Mire, en el Salmo 16:5 dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Cómo la ve? Ahora dice que Jehová sustenta nuestra suerte. Ahora, ¿a qué se refiere? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Insisto, ¿se acuerda que lo dije? Cuando un padre daba una herencia, regularmente daba una herencia mayor a su hijo primogénito. Era lo que decía incluso la ley. Una herencia mayor a su hijo primogénito. Pero a todos los demás hijos, que en ocasiones tenían muchos, había quien tenía 50, 20, 30, 12. Pero a todos los demás hijos, ¿cómo les repartía sus cosas? Es probable que establecía que cuando muriera se repartieran todo por suertes. Es decir, se dividía en el número de ellos las cosas que había. Los varones, a las mujeres no les tocaba nada. Así era en aquella época de misógina la sociedad o de discriminadora. Pero todas las otras cosas se repartían por suerte. Otra vez se ponían los nombres tal vez en algún lugar y cada quien tomaba uno y ni modo, eso te tocó. Y eso acababa con la discusión. La verdad es que era una buena cosa. No era malo hacer eso por suerte. Porque, ¿cómo le hacemos ahora? Pues lo hacemos que queremos que sea equitativo, y entonces es una de pleitos. No, que le tocó lo mejor y que mejor tuvo y que yo, y es una de pleitos. Si decimos, bueno, lo que te toque te va a tocar, y si todos nos comprometemos en eso, bueno, pues ya todo el mundo se calla. Así lo hacían, y hasta estaba establecido por Dios. Bueno, el Salmo dice: Jehová es la porción de mi herencia. O sea, lo que me tocó de la herencia es Dios. O sea, lo que me repartieron de la herencia es Dios. Y de mi copa. Cuando usted iba a una casa de una persona, esa persona manifestaba cuánto aprecio tenía por usted dependiendo del tamaño de la copa que le ponía. ¿Sabes? Hacían esas cosas. A una persona le ponían una copa muy grande, significaba que él era muy significativo para él. Y así incluso lo hacían algunos con los hijos. Entonces el texto dice, el Salmo, que lo que nos tocó en suerte es Dios. O sea, lo que nos tocó es Dios, es lo más maravilloso que nos puede haber tocado. Es de hecho una metáfora, ¿no?, de esta práctica. Y lo dice: tú sustentas mi suerte. Así es que podríamos decirle a alguien: Dios es tu suerte. Dios sustenta tu suerte. Y no tendríamos problema teológicamente hablando, bíblicamente hablando. El problema es que la palabra está contaminada en nuestro momento histórico. Y por esa razón puedo decir que, de acuerdo al concepto popular de la palabra suerte, los cristianos no creemos en la suerte. Pero a la luz de la Biblia, Dios es nuestra suerte. Dios es lo que nos tocó, y es maravilloso que nos haya tocado Él. Me refiero, es lo que la vida nos dio. Y claro que Él nos escogió y nosotros escogimos que nos escogiera, o sea, escogimos aceptar su elección y tenemos una relación con Él, pero podemos decir, como lo dice el Salmo, que es nuestra suerte. Jeremías 13:25 dice: esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. ¡Sas! Dios le dice al pueblo así como juicio: esta es la suerte que te tocó porque te apartaste de mí. O sea, se usa incluso para referirse a una consecuencia lógica de las acciones malas. Así es que, insisto, hay un concepto bíblico de la palabra y un concepto popular de la palabra. El concepto popular de la palabra, usted y yo, los cristianos, no estamos de acuerdo con eso, no creemos en esa clase de suerte, y por eso convendría no usar la palabra entre nosotros. ¿Cómo la ve? Debemos decir: Dios te bendiga, Dios esté contigo, lo que sea. Algunos dicen Dios te bendice,
Y está bien, no hay problema. Pero es un deseo. Cuando usted le dice a alguien Dios te bendiga, está diciéndole un deseo, algo que usted pide, algo que usted ora para que suceda. Y yo creo, a mí me gusta decir Dios te bendiga porque es lo que dice la Biblia. Por toda la Biblia, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El texto de la bendición que Dios le dijo a los sacerdotes no fue que dijeran Dios te bendice, Dios guarda tu nombre. No, es un deseo, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Porque es un deseo, es una promesa, si usted quiere incluso. Muy bien. Así es que sería bueno decir así en vez de usar la palabra suerte, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta dice así. Pastor, buenos días. Tengo una duda en cuanto a lo que Jesús y Pablo enseñaron en cuanto a la reprensión a un hermano y al expulsar al mismo de la iglesia. En Mateo 18, 15 a 22, Jesús habla de ir con tu hermano y reprenderlo. Si no te escucha, ve con testigos, y si aún así no lo hace, ve delante de la iglesia, y si aún así no lo hace, tenlo por gentil y publicano. Pero más adelante, en el mismo capítulo, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a quien peca contra mí? Hasta 7, y Jesús contesta, hasta 70 veces 7. Después, la carta a los Corintios, en 1 Corintios 5:1, Pablo es aún más duro en este aspecto, literalmente juzgando a uno que cometió fornicación teniendo a la esposa de su padre. Y al parecer los corintios estaban envanecidos y no veían el daño que estaba causando este pecado a la iglesia de Dios, y en el mismo capítulo Pablo da una lista aún más grande, 1 Corintios 5, 9 al 11. Y no te dice que los reprendas o que vayas con ellos, según está escrito en Mateo, te dice que con tal ni aun comáis. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, está citando el texto el hermano, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, esta es la pregunta tal vez del hermano, ¿cómo debemos tratar en tales situaciones? ¿Cómo debemos de tratar tales situaciones? Debemos perdonar al hermano que está en pecado y tratar de ministrarle a fin de que se arrepienta de su pecado y cambie de camino, o debemos hacerlo a un lado de la vida de ese hermano, hacernos a un lado de la vida de ese hermano, dejándolo en las manos del diablo y que el resto de su vida se las arregle como pueda. Muchas gracias, pastor, Dios le bendice. Dios le bendice, me dice el hermano, como dicen algunos. Hermano, me parece que la explicación más clara que le puedo dar es la siguiente. La disciplina no es el no perdón. Disciplinar a alguien, porque Pablo habla de disciplina. Tanto en Mateo, el Señor Jesucristo, cuando dice tenle por gentil y publicano, se refiere a disciplina. Tenle por gentil y publicano es la misma cosa que Pablo dice que ni siquiera os juntéis con él. O sea, no le consideres hermano, no hagas tratos con él, no hagas ministerio junto con él. Tenle porque es gentil y publicano, tenle como un inconverso. Evangelízalo si hace falta, pero no puedes llevar a cabo un ministerio con él porque no es de nosotros, porque ha dado testimonio con su vida que no es. Entonces, en los dos casos habla de una disciplina, pero la disciplina no es no perdonar. Me parece que aquí la confusión que usted tiene es que piensa que si perdono ya no disciplino, y que si disciplino no he perdonado, y no es así, no es lo mismo, no son las dos, no son la misma cosa, ni son cosas contrarias tampoco. ¿Podemos perdonar a una persona que se arrepiente, que pide perdón? Por supuesto que sí. Incluso podemos perdonar, que quiere decir cancelar la deuda de alguien que nos ha ofendido, aunque no nos pida perdón. Usted y yo tenemos que perdonar al maleante que nos robó, a la persona que nos gritó no sé qué, a la persona que nos hizo daño y que ya se murió, porque si no le perdonamos vamos a estar toda la vida con amargura y con dolor en nuestro corazón, y podemos perdonarle aunque no nos pida perdón. Pero eso no significa, el perdón no significa la no disciplina. Mire, por ejemplo, yo digo cuando enseño sobre el perdón en nuestra iglesia, que perdonar no significa restaurar una relación. Si una persona me jugó chueco, me pidió dinero o me tomó dinero, me hizo una trampa y se quedó con algo, yo le puedo perdonar, pero ¿sabe qué? No le vuelvo a hacer negocios con él. Éramos grandes amigos, le puedo perdonar, pero ya no quiero ser su gran amigo. Y no significa que no le perdoné, porque ya cancelé la deuda, no me debe nada, no espero nada de él o de ella, no quiero nada, no quiero que me paguen nada. Pero como sé que esa persona es mala, es perversa, pues no quiero nada con él o con ella, pinto mi raya. Que le haya perdonado no significa que no sepa quién es. El perdón no hace que las personas malas se conviertan en buenas, en mi opinión. Si siguen siendo malas, son malas.
El perdón no hace que un rufián sea lindo porque ya lo perdoné. Pudiera ser que luego transforme, esa es otra cosa. Que yo lo perdone no cambia su personalidad, cambia mi sentimiento para con él, pero no su personalidad. Por eso uno puede perdonar a personas con las que ya no quiere ninguna relación, y si se puede. Las personas se han divorciado, yo digo perdónelo ya, perdónela ya, y no necesariamente significa que regrese con él o con ella. Tal vez él o ella ya se casó con el amante, con la amante con la que le engañó, y ahora quiere que regrese. No, pero sí debe perdonarlo. Pero perdonar no significa que regrese a su relación, ¿de acuerdo? Entonces debemos distinguir que perdón es una cosa y no significa no disciplinar. La disciplina puede hacerse con o sin perdón. El perdón viene cuando la persona pide perdón. O insisto, cuando no está aquí, yo para quitarme de encima el coraje o la amargura puedo perdonarle y decir, cancelo la deuda que tiene conmigo, no me ocupo más de eso. Pero ahora bien, disciplinar no es un acto de odio o de aborrecimiento, es un acto de amor, dice la disciplina. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén y luego puso un ángel, un querubín con una espada encendida impidiendo su entrada, no fue un acto de odio, fue un acto de amor. Dios quiso evitar que ellos permanecieran por siempre en pecado y se corrompieran para siempre. Al expulsarles del huerto del Edén, les hizo entender su necesidad, su urgencia de regresar a Dios, y por eso puso un impedimento, porque no pueden regresar a Dios por sí mismos. No pueden regresar a Dios así nomás, como diciendo no pasó nada. No, tienen que experimentar arrepentimiento, contrición, por supuesto, y la búsqueda de Dios. Y de hecho, cuando el Señor les expulsa del paraíso, el Señor establece, Génesis 3.15 es el protoevangelio, es el germen del evangelio. En Génesis 3.15 Dios habla de la solución que Él iba a traer para la humanidad, que es el perdón a través de Jesucristo. De hecho fue el Señor Dios Todopoderoso que les cubrió con pieles. ¿Y de dónde sacó las pieles? Pues seguramente de un animal que sacrificó. Y es la primera profecía del hecho de que vendría alguien y sacrificaría su vida, el Cordero, que es Jesús, por nosotros, para cubrir nuestro pecado. Así es que la disciplina es un acto de amor que tiene como intención ayudar al pecador a reconocer su pecado y arrepentirse y regresar. Entonces, estos textos no se contradicen en ningún sentido. Todos hablan de casos diferentes, de relaciones quebrantadas y que lo que debemos hacer pues en cada situación. Por ejemplo, el texto de Mateo habla de una relación quebrantada conmigo, no habla de una persona que ha hecho algo contra la iglesia. Tienes algo contra un hermano, habla con él. No entiende, pues lleva testigos. No entiende, preséntale ante la iglesia. Es un asunto de una relación personal. Y el Señor dijo, y si no oyera a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. Es una relación personal. En el caso de Pablo, cuando habla de este hombre adúltero, fornicario, está dando un pésimo testimonio a la iglesia, ¿quién lo tiene que perdonar? O sea, ¿a quién ofendió? No habla de una relación personal con alguien. Es probable que el padre del que se refiere o se divorció de esa mujer o se había muerto y había tomado a esa mujer, cosa que la ley de Moisés decía que no debía ser así. Pero aquí es un asunto eclesiástico, aquí es un asunto de mal testimonio, aquí es un asunto que se debe hacer algo público. Si se tratara de un asunto privado, este muchacho, este joven, de repente empezó a tener esa relación con esa mujer, nadie lo sabe, y el pastor vaya a hablar con él y le exhorta, y en forma privada le dice, estás haciendo mal, arrepiéntete, mira, deben buscar el buen camino, pues a lo mejor hubiera sido lindo así. El problema es que los hermanos de Corinto se sentían muy felices, se sentían muy se sentían muy modernos, como dicen en nuestra época, se sentían muy open mind, y se sentían así como orgullosos y soberbios. No, en nuestra iglesia perdonamos cualquier cosa, que no es perdón, en absoluto no tiene que ver con perdón, pero en nuestra iglesia somos abiertos, no nos importa. Y Pablo dice, ¿qué les pasa? Están dando mal testimonio, están destruyendo la iglesia porque muchas personas se alejan del Señor, o muchas personas van a comenzar a hacer todo tipo de cosas al fin de cuentas que no pasa nada. Y ese era el gran problema, y por eso debían aplicar una disciplina ejemplar para establecer cuál es el estándar de vida cristiana, cuál es el modelo de vida cristiana. Pero no tiene nada que ver con si perdonamos o no perdonamos a las personas, como dijo el Señor acá en el ejemplo a Pedro, también en Mateo, que debemos perdonar 70 veces 7,
por supuesto que sí, es una ley, eso es algo básico y debemos hacerlo, por supuesto. Y ese a quien voy a tener por gentil y publicano no significa que no lo perdoné. Hablo con él, no entiende. Hablo con testigos, no entiende. Lo presento delante de la iglesia y tampoco entiende. Pues yo pinto mi raya. No quiero, lo tengo por gentil y publicano. Si me relaciono próximamente con él será para evangelizarlo, porque evidentemente no tiene a Cristo, porque si tuviera a Cristo tendría el Espíritu Santo de Dios también y tendría un poquito de conciencia y reconocería que hizo mal, pero si no lo tiene, entonces es una persona que hay que evangelizar. Pero no significa que no lo perdone, cancelo su deuda, pero no quiero nada con él, porque no es una buena persona, porque es una persona necia, soberbia en su pecado, que no hace caso ni quiso arreglar las cosas conmigo, ni quiso arreglar las cosas con otros hermanos que puse de testigo, y a la iglesia misma le importa un comino la iglesia, que voy a querer tener relación yo con él, pero no significa que no lo perdone, porque no perdonar significaría desear su muerte, o desear venganza, o desearle mal, o estarlo odiando todo el día y estar amargado yo por causa de él, y no necesariamente significa que no lo perdono el hecho de que lo tenga por gentil y publicano. No son dos cosas que se relacionan entre sí, tenga cuidado con eso. Por ejemplo, cuando disciplinamos a un hijo, no significa que no lo amamos, y no significa que no lo hemos perdonado, porque la disciplina es disciplina. No hagas eso, Juanito. Y Juanito lo sigue haciendo. Juanito, no hagas eso, porque si lo sigues haciendo te voy a disciplinar, te voy a dar 3 varazos de corrección en tus pompis. Y Juanito lo sigue haciendo. Juanito, una vez más y te voy a disciplinar. Y Juanito lo vuelve a hacer. Y me levanto y agarro la vara de corrección. Y Juanito le dice, papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Sí te perdono, pero póngase en posición de disciplina. Y ahí le voy. ¿Por qué? Porque lo dije. Porque le prometí, le advertí eso. No puedo no cumplir mi promesa o advertencia, porque entonces estaría negando toda disciplina y todo orden en mi casa, y tengo que ayudarle a mi hijo a entender que violar las leyes, que violar órdenes, que violar el orden en la casa tiene consecuencias, y si no le permito experimentar las consecuencias, le voy a dar una personalidad que en la vida va a querer hacer lo que le dé su gana y va a violar todas las leyes de tránsito, de urbanidad y de cualquier tipo, y no le voy a dar un carácter de ciudadano del reino ni un carácter de ciudadano del mundo, pues. Entonces debo disciplinarle. Y que yo le discipline no significa que no lo perdone. Sí lo perdoné, sí te perdono, mi hijo, claro que sí. Y te creo que no lo vas a volver a hacer, pero yo te prometí que te daría 3 varas de corrección en tus pompis y lo voy a cumplir. Póngase, por favor. ¿No me perdonaste? Sí, ya te perdoné, pero póngase y arrácatelas. Espero que esté siendo claro, hermano, con usted. No son contrarios perdón y disciplina. No son contrarios. Podemos disciplinar con perdón. Habiendo perdonado, no hay ningún problema en eso. Porque la disciplina en ocasiones es necesaria para salvar la comunidad, para establecer un valor, un principio, un orden, un estándar de vida en la comunidad, sea la familia, sea la iglesia, sea lo que sea. Entonces no son cosas contrarias. Decía usted al final, ¿cómo debemos tratar tales situaciones? Debemos perdonar a los hermanos que están en pecado y tratar de ministrarles a fin de que se arrepientan de su pecado y cambien de camino. Sí, creo que sí debemos ministrarles, por supuesto. Y una manera de ministrarles es la disciplina. Una manera de amarles o de tratarles con misericordia es disciplinarles. Incluso, si piden perdón, pues perdonarles. Si piden perdón, hay algunos que no piden perdón. ¿Qué les importa? Si soy yo, háganle como quieran. Y a mí me importan ustedes y la iglesia no me interesa. ¿Cómo le hacemos? Debe ser disciplinada una persona así. Ahora, déjenme decirle algo. La disciplina no es en la iglesia. La disciplina no es para el pecador no más, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La disciplina es para el pecador que no se arrepiente, para el pecador que se mantiene en su egoísmo, en su soberbia. Y me refiero a la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica. Ya puse un ejemplo de la disciplina en la familia, aunque te perdono, te doy unos varazos, pero en la iglesia, la expulsión, el privar a un cristiano de la comunión de la iglesia, el decirle usted no puede tener cargos en la iglesia, usted no es bienvenido a nuestra comunión, usted no es parte de nuestra comunión, usted es si quiere venir como visitante, como un escucha, está bien, y ojalá que escuche la palabra de Dios y se convierta un día, pero usted no es parte de nuestra hermandad.
el que se llama eso excomunión, expulsión, que la Biblia lo menciona, no es para todo el que peca, porque en tal caso pues tendríamos que salir de la iglesia todos los días, cada domingo tendría que disciplinarse a toda la congregación en pleno. No, es para el que se mantiene en su soberbia, en su necedad, y le importa un comino la exhortación o lo que se le diga, porque contamina la hermandad, contamina el orden, contamina la moral de la iglesia y da un mal ejemplo, y debe ser disciplinado hasta incluso el grado de excomunión de la iglesia, lo dice la Escritura. Casi no hacemos eso ya en las iglesias, por muchas razones, porque para muchas personas no significa mucho. Hay gente que les dice, me importa un poco, se van a otra iglesia, punto, van a echar a perder a otra iglesia. Eso es muy triste, pero eso pasa así. Sin embargo, la enseñanza bíblica dice estas cosas. Dice usted entonces, y mire, el texto de que usted citó de Corintios es muy interesante, porque Pablo dice que él no nos dijo que no nos juntáramos con los que hacen maldad. Dice, porque en tal caso pues no se van a juntar con nadie, y cómo van a hacer luz en el mundo. Dice, yo digo que no se junten con los que diciéndose cristianos, más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. O sea, la idea es, pues no te hagas uno con él, no des un mensaje como que estás aceptando su pecado, su forma espantosa de vivir. Luego usted dice, debemos perdonar al hermano que está en pecado y tratar de ministrarle a fin de que se arrepienta en su pecado y cambie, o debemos hacerlo, no tiene que hacer una u otra. Ese es el detalle, es que usted no tiene que hacer una u otra cosa. No se trata de escoger entre si perdonamos y le ministramos, no se trata de eso, no es escoger entre las dos cosas, se trata de que hay que hacer las dos cosas. Dice usted, ¿debemos perdonar al hermano que está pecando y tratar de ministrar a fin de que se arrepienta de su pecado y cambie? Sí, eso debemos hacer. Y en el afán de hacer eso, incluso debemos disciplinarlo. Porque disciplinarlo es ministrarle, tratar de ministrarle. Disciplinarlo es buscar que se arrepienta. Disciplinarlo es ayudarle a que cambie de camino. Entonces, sí podemos hacer eso. O debemos hacerlo a un lado de la vida, debemos hacernos a un lado de la vida de ese hermano. Si no entiende, si aún después de la disciplina sigue en su camino, si aún después de la disciplina se mantiene en soberbia y su necedad de pecado, sí debemos hacernos a un lado de la vida de ese hermano. Sí, eso dice la Biblia. Tal vez dejándole solo, tal vez apartándole de nosotros, como el Señor Dios Todopoderoso, que ni modo que me diga que usted que no amaba a Adán y Eva, sí los amaba, como el Dios Todopoderoso se apartó a Adán y Eva del huerto del Edén para ayudarles a entender cómo debían regresar. Entonces sí, debemos hacer lo que Dios hizo. El padre de la historia del hijo pródigo no fue a buscar a su hijo a donde andaba malgastando el dinero. No fue por él. Cuando su hijo estaba entre los puercos, que se le antojaba la comida de los puercos, tampoco fue por él ni mandó por él. Esperó hasta que regresó. Cuando el hijo tomó la iniciativa, dio los pasos adecuados, entonces el padre le encontró en el camino. Pero antes de eso no, antes de eso lo mantuvo, es decir, donde él quiso estar el hijo. No fue por él su papá. Esperó su regreso, pero no fue por él. Entonces sí, la iglesia debe amar, tener misericordia por el caído, buscar el arrepentimiento y el buen camino del caído. Y en su afán de hacer eso, incluso debe aplicar disciplina en los casos que así lo meriten. Espero haberle contestado, hermano, y Dios lo bendiga. Si cree que hay otra pregunta que me quiere hacer, estoy para servirle, ¿de acuerdo? Muy bien, queridos hermanos, con estas dos preguntas hemos tenido para acabarnos el tiempo, aunque, insisto, solo estas dos preguntas tengo hasta ahorita, según yo. Si usted hizo otra pregunta y no le ha abordado, por favor, vuélvala a hacer. Y disculpen que ha habido programas que no he grabado, pero ahora mismo tuve varios intentos para grabarlo y mire que sí llegamos por lo menos a la media hora. Y gracias a Dios porque se mantuvo la grabación. Le deseo lo mejor y espero que los próximos lunes podamos también estar juntos resolviendo cosas, dándome la oportunidad de responder algunas dudas que ustedes tengan. Les mando un abrazo, queridos hermanos, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.